Buenas noches. Esta noche te invito a cerrar lentamente los ojos, a respirar profundo y a viajar conmigo a un lugar muy lejano en el tiempo. Imagina una noche tranquila. El cielo está lleno de estrellas y una suave brisa recorre los jardines de un gran palacio. Nos encontramos ahora en el corazón de un imperio antiguo, un lugar lleno de historias, secretos y susurros. Esta es la historia de una mujer muy especial, una mujer cuyo nombre aún resuena en los pasillos de la historia. Su nombre era Hurrem. Pero antes de convertirse en una de las mujeres más poderosas del imperio, su vida comenzó de una manera muy diferente. Y es que hace muchos siglos, en una tierra lejana, cubierta de bosques y ríos tranquilos, vivía una joven llamada Alexandra. Ella era conocida por su sonrisa brillante y por su espíritu fuerte. Dicen que incluso cuando era niña, su risa iluminaba cualquier lugar. Pero el destino a veces cambia la vida de las personas de maneras inesperadas. Así un día, su mundo cambió. Alexandra fue llevada lejos de su hogar, muy lejos, hasta llegar a la gran ciudad de Estambul. En aquella época, en aquella época Estambul era una ciudad impresionante. Minaretes altos tocaban el cielo. Los mercados estaban llenos de aromas, de especias y el gran palacio del sultán dominaba el horizonte. Ese palacio era conocido como Topkapi. Dentro de sus muros vivían muchas personas, sirvientes, guardias, sabios y también mujeres que formaban parte del harén imperial. Fue allí, entre jardines silenciosos y pasillos iluminados por lámparas de aceite, donde Alexandra comenzó una nueva vida. Pero algo en ella era diferente. Mientras otros se sentían derrotados por el destino, ella decidió seguir sonriendo. Su espíritu era fuerte y su inteligencia era notable. Con el tiempo, su carácter alegre llamó la atención de muchas personas en el palacio. Y un día, su camino se cruzó con el del hombre más poderoso del imperio, el sultán Suleimán. Suleimán no era solo un gobernante poderoso, también era un hombre culto, poeta y amante del arte. Cuando vio a la joven Alexandra, notó algo especial en ella. No era solo su belleza, era su energía, su risa, su mirada llena de vida. Fue entonces cuando comenzó una historia que cambiaría el destino del imperio para siempre. Alexandra recibió un nuevo nombre, un nombre que significaba
la alegre, la alegre. Ese nombre era Hurrem. Con el tiempo, Hurrem se convirtió en una figura muy importante dentro del palacio, pero su vida no fue fácil, porque el palacio estaba lleno de intrigas, de alianzas silenciosas y de miradas que escondían secretos, secretos, secretos. Cada día traía nuevos desafíos. Sin embargo, Hurrem tenía algo muy poderoso, una mente brillante. Aprendió idiomas, entendió las costumbres del palacio y poco a poco ganó la confianza del sultán. Las noches en el palacio eran tranquilas. Las lámparas iluminaban los corredores y desde los jardines se escuchaba el sonido suave de las fuentes. En esas noches dicen que el sultán escribía poemas. Muchos de esos poemas estaban dedicados a Hurrem. Ella no solo era su compañera, también era su inspiración. Con el paso de los años, Hurrem alcanzó algo que ninguna otra mujer había logrado antes en el imperio. Se convirtió en la esposa oficial del sultán, algo muy raro para aquella época. Esto cambió muchas tradiciones del palacio, pero también mostró algo importante. La influencia de Hurrem era enorme. A pesar de todo el poder que llegó a tener, muchas historias cuentan que nunca perdió su carácter alegre. Seguía siendo la mujer que sonreía, la mujer que sabía adaptarse al destino. Con el tiempo, Hurrem se dedicó a obras de caridad. Mandó construir baños públicos, hospitales y lugares donde las personas necesitadas podían recibir ayuda. Así, su nombre comenzó a ser recordado no solo en el palacio, sino también en toda la ciudad. Y cuando caminamos hoy por las calles antiguas de Estambul, aún podemos encontrar edificios que llevan su historia. Pero ahora, mientras la noche se vuelve más y más profunda y el silencio llena el aire, imagina el palacio nuevamente. El olor y el perfume de las flores, los jardines tranquilos, la luna iluminando las cúpulas y en algún lugar, entre los pasillos silenciosos, la historia de Hurrem sigue susurrando. Una historia de destino, de fuerza y de una mujer que cambió la historia de un imperio. Respira profundamente. Deja que la calma de esta historia te acompañe y permite que tu mente descanse lentamente, lentamente. Buenas noches y dulces sueños.